En esta segunda entrega, descubre cómo una niña atrapada entre dos países se convirtió en un puente entre dos mundos, y cómo esa dualidad, que alguna vez fue su herida, se transformó en el corazón mismo de su música. La historia de una identidad que no se elige, se conquista. Bueno, sucede que en el 2011, cuando lancé este EP, que solo lo tienen los coleccionistas de la época, porque aparte eran unos discos que yo quemaba en la computadora y hacía la portada a mano y le escribía a mano. Eran 6 canciones, mis primeras 6 canciones, y utilizaba figuras de la lotería. Así era como lo vendía. Lo llamé Ave, bueno, primero porque mi primera guitarra se llamaba Eva, entonces quería jugar, ¿no?, entre Eva, Ave, y por otro lado porque sentía que era como un mensaje que estaba lanzando, ¿no? O sea, como un ave que iba a llegar a donde pudiera, a donde quisiera, a donde la recibieran, y que sucediera lo que tuviera que suceder, ¿no? Y eso fue lo que pasó con ese EP. Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el canto me regaló. Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. El pajarillo que niño recogí, triste del suelo. Madre de quien aprendiste que a ver caer un lucero, si pedías en voz baja se nos realice el anhelo. Cuántas luces provisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio les pediste lo que jamás concedieron. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un dolor que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un dolor que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un dolor que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un dolor que me recuerda el olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo, ni el eco de mi tonada, nada pido.
recuerdo, por ejemplo, cuando comencé, que nadie me conocía. O sea, literal, me presentaba en un café y la única que iba era mi roomie y mis gatos a aplaudirme. Mis gatitos. Esto, y yo me acuerdo que aún así yo decía, wow, es que estoy haciendo algo que amo tanto y estoy haciendo algo para lo que me estoy preparando tanto que sé que está bueno, que está increíble. Igual no me voy a tomar personal si hay gente a la que no le gusta o que va a criticar, pero yo estoy segura que lo que hago me representa. Emocionalmente quizá la, la incertidumbre económica. Este, decidir dedicarte al arte en una sociedad como la que vivimos actualmente, donde el arte está visto más bien como un hobby o como algo recreativo y no como una forma de vida, como un pilar de vida, es complejo. Y cuando yo decidí que era la música, que era la composición y que eso era lo que quería defender, yo ya había terminado sociología, estaba comenzando una segunda carrera en arte, con especialización en música y artes escénicas. Y recuerdo que componer se convirtió en lo más importante. Eh, y, y recuerdo también como pensarlo y repensarlo y darme cuenta que era lo que quería defender y que seguramente eso me iba a destantear económicamente, me iba a desbalancear, iba a tener otros, no sé, un montón de temas o problemas más. Sin embargo, es lo que decidí, emocionalmente conecté con eso también. Porque, bueno, yo ya había trabajado con algunas disqueras. Trabajé con disqueras independientes y también trabajé con una major. Y aprendí bastante y también me di cuenta que prefería el camino independiente, sin embargo, con una comunidad. Justamente fue durante la pandemia que estaba platicando con una amiga. Ambas somos parte de una colectiva que se llama Energía Nuclear y nos dimos cuenta que no habían sellos de mujeres. Y es curioso porque estamos hablando de un país que es emblema en el desarrollo de la industria musical, en América Latina y en el mundo. O sea, México es emblemático. Este, y, y entonces dijimos, ¿cómo a estas alturas, creo que era 2022 o 2023, no, 2022 o 2021, cómo a estas alturas no va a haber un sello de mujeres? O sea, si hay sellos de géneros musicales, o sea, si hay sellos que se desarrollan y se fundan por comunidad, ¿por qué no va a haber uno, no? Entonces decidimos fundar uno, desarrollar uno, que además fue como el momento idóneo porque a partir de la fundación de Jueves Music se empezaron a fundar, desarrollar, quizá ya estaba la idea de hacer varios y de no haber ninguno, creo que actualmente ya hay como 10, ¿no? Y está bien porque hay una articulación también entre todas. Fue bien interesante porque llegué a ir a lugares en donde la mayoría del público no hablaba español o no entendía español, ¿no? Como en Würzburg o algunos lugares de Alemania, etcétera. Y a mí me gusta compartir con el grupo, digo, con el público local, no únicamente con los latinos de cada región o de cada lugar o de cada país. Y fue bien, bien, bien interesante y justamente ahí caí en la cuenta de cómo la música es un lenguaje más allá del idioma en que la estás representando, porque, o sea, di shows de 45 minutos completamente en español a un público que no entendía una pizca de español y lograba sentir, lloraba, reía, y se permitía atravesar, que crea en su voz. Algo que he aprendido es que
No debemos esperar la legitimación de los demás o que otras personas sean quienes nos digan está increíble tu trabajo o tienes muy bonita voz o tus letras son fuertísimas. Eso primero tiene que partir de nuestro propio centro. Entonces yo recomendaría eso, que conecten con su centro, que conecten con ese lugar que es nuestra propia voz, aquello que queremos decir, aquello que queremos comunicar, sin esperar que sean otras personas quienes nos legitimen o legitimen nuestro trabajo. Y también recomendaría que se prepare muy bien para que lo que sea que haga pueda decir con la mano en la cintura, esto que yo hice me representa. Hay canciones que nunca se cantarán en público, canciones que solo existen para sanar a quien las escribió, y con eso es suficiente. La próxima semana en Estro, Leiden revela cómo la música se convierte en himno, en memoria, en revolución silenciosa. ¿Qué sucede cuando compones con mujeres en prisión que nunca habían escrito una canción? Cuando la alegre rebeldía se vuelve tu bandera. Si esto suena en ti, compártelo y suscríbete. Porque algunas propuestas artísticas no buscan fama, buscan humanidad.